El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo salió un decreto del emperador Augusto ordenando hacer un censo del mundo entero. Este fue el primer censo que se hizo siendo Cirino gobernador de Siria, y todos iban a inscribirse cada cual a su ciudad. También José, que era de la casa y familia de David, subió desde la ciudad de Nazaret, en Galilea, a la ciudad de David, que se llama Belén, en Judea, para inscribirse con su esposa María, que estaba encinta. Y mientras estaba allí, le llegó el tiempo del parto, y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no tenían sitio en la posada. En aquella región había unos pastores que pasaban la noche al aire libre, velando por turnos su rebaño. Y un ángel del Señor se les presentó. La gloria del Señor los envolvió de claridad y se llenaron de gran temor. El ángel les dijo: no temáis, os traigo una buena noticia, una gran alegría para todo el pueblo. Hoy, en la ciudad de David, os ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Y aquí tenéis la señal. Encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De pronto, en torno al ángel, apareció una legión del ejército celestial que alababa a Dios diciendo: gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Palabra del Señor. Per evangelica dicta deleantur nostra delecta. Pues como decíamos estos días, a través de Isaías recibimos luz, y así es como anuncia precisamente la entrada de Dios en el mundo en Cristo Jesús, y como luz. Tengan en cuenta que estamos hablando al ser intelectual. El ser intelectual, el ser inteligente, necesita de la luz. Si no, no puede buscar la verdad, que es el objetivo de su vida. Por lo tanto, cuando estamos en tiniebla, que es la consecuencia del pecado, el hombre va dando palos de ciego y no acierta con lo que le conviene, porque no tiene esa luz que él necesita. Repito que es ese conocimiento, eso que va a ser el que va a dirigir todo su proyecto, todo su movimiento, todo su objetivo y los medios que va a echar mano para poder alcanzar ese objetivo. Por eso Isaías nos ha ido dando y hablando continuamente sobre la luz, y hoy de una manera especial ya nos da esa revelación. El hombre por fin puede conocerse. Tengan en cuenta que esto a las demás criaturas, bueno, pues se conocen, entre comillas. No hay un conocimiento racional, pero hay un conocimiento instintivo. Responden a su naturaleza, y entonces la ley natural, lo que cada uno, pues eso es diríamos, su luz en orden a poder realizarse. Pero el hombre no, el hombre es un ser racional y necesita ese conocimiento que lo ha perdido por el pecado. Entonces, al perder el norte, entonces ya comienza a moverse, y sus movimientos podrán tener algo de verdad en algún momento, porque en definitiva algo ha quedado, pero muchos de sus pasos son verdaderamente errados y no lo conducen al objetivo, que en definitiva es la vida, que en definitiva es el mismo Dios. Adán, si pecas, morirás sin remedio. Pecar, optar por mi voluntad sobre la de Dios, que es la advertencia que Dios había dado al hombre: no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal. No vas a ser tú el que determine para qué está hecha la creación, porque soy yo el que la ha hecho, y con un objetivo concreto, que es llevarte hasta mí, pero como ser libre. Por eso la necesidad de ese conocimiento. Bien,
Como digo, el hombre queda en esa semipenumbra por el pecado y por fin llega este momento, esa plenitud de los tiempos. Isaías está hablando 8 siglos antes, pero está anunciando precisamente ese momento como profeta. Y nos dice cuáles son las características de lo que va a ser el Mesías. Estos días se ha ido dibujando esa figura, porque como Dios en algún momento ha dicho que en persona va a venir a salvar al hombre, en persona. Dios puede venir, no sabemos cómo es Dios, no sabemos siquiera si es persona, y como persona va a venir hasta el hombre. ¿Ven cómo Dios puede dar ese salto desde el infinito a lo finito, hasta una criatura? 1000 preguntas que se hace el ser inteligente, pero que poco a poco se van revelando a través de la revelación. Dios nos va transmitiendo su plan. Por fin ha llegado ese momento, y esto es lo que Isaías, repito, estamos 8 siglos antes, anuncia, ¿no? Porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. La salvación va a salir de dentro del hombre. La separación, la perdición del hombre ha salido de dentro del hombre, que no fue Dios el que hizo la muerte, como nos dice el libro de la sabiduría. Dios no puede, ninguna criatura puede dar lo que no tiene. Dios es la misma vida como puede hacer la muerte. Y con la muerte decimos todo lo que de alguna forma es algo negativo para el hombre, ¿no? Eso está causado por la ausencia de Dios, la ausencia del bien, la ausencia de la bondad, la ausencia de la vida, que es Dios. Y eso lo provoca el hombre. El hecho de haberlo hecho libre, Dios se atiene a lo que hace con todas las consecuencias. ¿Ven? ¿Qué ocurre? Que ese hombre ahora tiene que ser rescatado, pero desde dentro. ¿Cómo va a ser rescatado desde dentro si es el mismo hombre el que ya ha roto su relación con Dios? ¿Ven? Todos habíamos pecado, nos dice San Pablo. Y entonces se anuncia que va a ser desde dentro, que se nos va a dar un hijo. Aquí aparece ya, sin nombrarlo, pues lo que va a ser la gran figura de nuestra madre, porque ella va a ser la que realmente nos va a dar ese hijo. Ese hijo lleva en el hombro a hombros el principado, y es un hombre. Poner nombre, esto que tanto nos cuesta entender y tanto se nos insiste cuando vamos a bautizar a un niño, poner un nombre que signifique algo. Ay, es que su abuelita, su bisabuelita, el otro se llama así, entonces empieza a pegar letras y lo que sale, no, el nombre tiene mucho sentido en la Sagrada Escritura, es, diríamos, la exteriorización de lo que se es por dentro. Cuando Adán pone nombre a las criaturas, significa, mediante la ciencia infusa que él poseía, que conoce a las criaturas. Las conoce y por tanto las posee, tiene dominio sobre ellas, y eso es poner nombre a las criaturas. ¿Ven? Entonces, poner nombre a la Sagrada Escritura, repito, es dar misión, decirme quién es y cuál es su objetivo, cuál es su misión, ¿no? Es el nombre de ese niño que se nos ha dado, es Maravilla de Consejero, Dios guerrero, Padre perpetuo, Príncipe de la paz. En él realmente está todo. ¿Y por qué? Es que yo necesito ese consejo, maravilla de consejero, ese Dios guerrero. ¿Contra quién tengo que luchar? ¿Qué consejo necesito si ya Él me va a salvar? Y aquí es donde viene precisamente, y esto es importante, porque aquí va a estar la gran diferencia, el gran abismo que hay entre el protestantismo y el catolicismo. Que a veces estamos tan acostumbrados a que, bueno, pues fulanito que se ha pasado a otra iglesia, que, bueno, pero mira, ahí qué bien, mira, ha dejado de beber, ha dejado de, pues mira, parece que la cosa va, ¿no? Hay una diferencia abismal. ¿Y en qué consiste? Precisamente va a recoger San Pablo esto en el orden práctico y nos va a decir, fíjense, ha aparecido la gracia de Dios. Es cierto, es Dios el que me salva, y me salva por pura gracia. El hombre no lo merece, el hombre ha perdido su oportunidad, y Dios en su infinito amor misericordioso, por pura gracia va a hacer lo que va a hacer. Se ha encarnado y va a morir en una cruz en orden a, desde dentro al hombre, poder rescatarlo y levantarlo a su condición de hijo de Dios, ¿no? Por pura gracia. Muy bien, ha aparecido la gracia de Dios que trae la salvación para todos los hombres. ¿Ven?
Y fíjense cómo sigue San Pablo, enseñándonos a renunciar. A ver, pero no ha muerto por mí, no se ha encarnado y ha muerto por mí, ya está todo solucionado, ¿no? ¿A mí qué me toca hacer? Si es pura gracia. Tú confía en Cristo y haz lo que quieras, lo que decía el Lutero a su mano derecha, a Melanchthon, porque es por pura gracia que se me salva. Y repito, esto a veces no nos lo planteamos, pero lo vivimos. No vivimos los sacramentos, no vivimos porque ya está Cristo ahí, ¿verdad? Ya por pura gracia Él me va a salvar, luego, ¿qué más da lo que yo haga, no? Y fíjense cómo San Pablo nos habla de que es por pura gracia, pero al tiempo enseñándonos a renunciar. Es decir, Cristo, Mesías, Maestro, me va a salvar, pero me va a dar el nuevo modo de vida, de ser, para poder hacer realidad que esa gracia sea salvación en mí. El hombre sigue siendo libre y el hombre sigue teniendo que poner su parte, pero no porque ponga su parte se va a salvar. La salvación es pura gracia, pero el aterrizaje de esa gracia sobre cada uno de nosotros requiere una disposición. Esa va a ser la vida cristiana. Y esto lo digo ¿por qué? Porque el ángel nos va a decir una señal, va a hablar de una señal. De que la gran noticia, la buena noticia, eso significa evangelio. El evangelio es la buena nueva, la buena noticia es lo que vienen a anunciar los ángeles. Os traigo una buena noticia. Esa palabra, evangelio, es la que utilizaban los césares en romanos, como los políticos, cuando se presentan, que suelen prometer, ¿verdad?, el oro y el moro. Y luego todo se queda en agua de borrajas, pero te lo presentan de esa manera. Esa es la buena noticia, ese es el evangelio. Y entonces los romanos utilizaban esta palabra. El evangelio era el gran anuncio que hacía el nuevo César, que entraba con poder y prometía, ¿ven? Pero luego se quedaba en nada. Esa palabra la recoge el cristiano. ¿Por qué? Porque la buena noticia realmente es Cristo, que anuncia y realiza, ¿ven?, la buena noticia. Y esa buena noticia, fíjense, la presentan mediante una señal. Ya estamos otra vez hablando de la señal, esto hablábamos estos días. Una señal es algo, es un indicativo. Si yo pongo una señal para ir al kiosco y pongo una flechita, ¿verdad? Digo kiosco y le pongo una flechita, eso significa que tengo que ir hacia la flechita, esa es la señal. ¿Ven? Hay una señal en esa buena nueva de que Dios ha llegado hasta el hombre y de que desde dentro del hombre, por el misterio de la encarnación, surge ese Salvador, ese Mesías, mediante una señal. Está dando un parámetro que va a ser fundamental para la nueva vida, la vida de hijo de Dios, la que Cristo me va a conseguir con su muerte y su resurrección, mediante el don del Espíritu Santo, mediante la gracia. Y se va diríamos, como a levantarse un nuevo modo de ser. Por eso a los cristianos primeros llamaban el camino, el nuevo camino. Y el ángel les dice a Pedro y a Juan, volved al templo y anunciad el nuevo camino. O sea, se entendía que era un modo de vida, un nuevo modo de vida que corresponde a un hombre que ha sido rescatado, ¿ven?, de una condición contraria a la voluntad de Dios, pero que las consecuencias han quedado en él. Y entonces, al quedar las consecuencias, Cristo me perdona el pecado, pero el desorden de las concupiscencias está en nosotros. Y ahí es donde viene ese nuevo modo de vida. Y Cristo va a nacer en un pesebre, va a ser puesto en unos pañales, envuelto en unos pañales y puesto sobre un pesebre. ¿Qué es un pesebre? Un pesebre es lo estricto y necesario para mantener la hierba un poco elevada en orden a que el ganado pueda comer. Lo estricto y necesario, 2 palitos que se cruzan así, se atan unas cuerdas y ahí se deposita la hierba. Esta va a ser la nueva vida del hombre. Va a utilizar de esa maravilla de la creación lo estricto y necesario.
porque esa creación ahora ha quedado, ella sigue siendo creación, sigue siendo por lo tanto saliendo del ser que es Dios, pero el hombre ha quedado afectado respecto de su relación con la creación. Maldita la tierra por tu causa. No es que la creación sea mala, es que yo no la utilizo bien. Y ahí va a venir un modo de vida donde yo, siendo un ser humano, no un ángel, tengo que utilizar de lo creado, pero de una manera distinta, con una cautela. Y esa cautela es lo estricto y necesario. Y ahí tienen ustedes toda la construcción de la vida cristiana. Jesús nos va a hablar de una renuncia, nos va a hablar de quien no deja padre, madre, etcétera, el mundo afectivo, de quien no. Nos va a hablar siempre de una renuncia, de un camino de cruz. Un camino que no vamos a querer aceptar. El pobre Pedro, ya digo, lleno de amor. Jesús, lejos de ti ese camino. Apártate de mí, Satanás. Piensas como los hombres, no como Dios. ¿Ven? Dios cómo piensa, ya te ha dado la señal. Ya sabes cómo va a ser tu nueva vida. Por eso este día es tan y tan importante. El día de la Navidad programa toda nuestra existencia. Para poder llegar a este día hemos tenido el tiempo del Adviento, que no se le da importancia, y ese tiempo es fundamental para yo poder llegar a este día y poder aceptar, poder tener un mínimo de luz para entender que ahí están los amores de Dios. Un Dios que es capaz de encarnarse porque todo lo que quiere es abrazarse conmigo por toda la eternidad. Y necesita de todo esto para poder llevarme hasta Él. ¿Ven? San Pablo, como digo, ya ven que lo presenta así, y entonces en el orden práctico, enseñándonos a renunciar a la impiedad. La vida de piedad es la vida donde la virtud de la religión que establece la relación entre Dios y yo. Ahora yo ya conozco a Dios, sé cuál es el culto que Él quiere, me lo va a decir Jesús, un culto en espíritu y en verdad. Por lo tanto, ya sé cómo tiene que ser mi vida y cómo mi vida va a quedar programada desde la piedad, desde la voluntad de Dios, en orden a cumplir con su querer, ¿no? A renunciar a la impiedad. Ya ven que la cantidad el movimiento que hay en el mundo, que no tiene ninguna referencia a lo de Dios, esa es la vida de impiedad. Y a los deseos mundanos. ¿Ven? No en el sentido, como digo, peyorativo, pecaminoso. No, es que tenemos ese afecto, porque está puesto así por Dios. Adán y Eva les puso ese afecto hacia las cosas en orden a detectar la belleza, la hermosura, la funcionalidad, tantas cosas que me hacen enamorarme del que me lo ha dado, del Creador. Era el paraíso, ya ven que no los puso no en un desierto, sino en un paraíso, para sentirse catapultados, como si estuviesen en una continua hacia el Creador. Pero por el pecado todo eso se vira y se convierte en todo lo contrario. Y ahora nos encontramos con que el hombre tiene que vivir en el desierto, que es esta cautela respecto de ese afecto hacia lo mundano, porque eso realmente lo separa de Dios. Y a llevar desde ahora una vida sobria. La sobriedad es esa virtud donde yo utilizo el mundo tanto cuanto, que dice San Ignacio de Loyola, tanto cuanto. Yo, si me toca, dar un servicio en este mundo, pues de cierta altura, yo soy un doctor, ¿verdad? Y como quiero ser cristiano y quiero ser muy austero y quiero ser, pues nada, que cuando llega el enfermo lo siento delante y sin ningún tipo de aparato y sin ningún tipo de nada, pues me pongo a hablar con él. Venga, lo siento en una caja porque no tengo ni para una silla, ¿no? Y porque yo soy muy, muy cristiano. No, sino que me tocará estar a la altura según el servicio, tanto cuanto según el servicio que yo tengo que dar, así utilizaré de la creación. ¿Bien? Y entonces estoy en esta vida sobria, honrada y religiosa, lo que les decía ahora, aguardando la dicha que esperamos, etcétera, etcétera. Bueno, bien, todo esto, diríamos, son ya las consecuencias prácticas de lo que ha ocurrido esta noche, ¿no? San Lucas, un gran literato, y que está poniendo por escrito lo que le está contando, bien, nada menos que la única testigo que queda de todo esto,
que es la Virgen María. Por eso todo el Evangelio de la infancia, que es propio de San Lucas, que lo vamos a leer estos días, pues la única que pudo, ya estaba en la comunidad, ya se iba, pero la única que pudo dar el visto bueno y afirmar esto sí, efectivamente fue así, el anuncio del ángel, la visita a Isabel, etcétera, es la misma Virgen María, ¿no? Y entonces, qué impresión dejó esa noche, y que ella, la que guardaba todas las cosas en su corazón, como iba recogiendo toda la noticia de todo lo que iba observando. San Lucas, como buen escritor, no es judío, por lo tanto, él intenta, diríamos, ubicar en el tiempo y en el espacio todo este fenómeno, y por eso, muy bien, porque al darnos esta descripción tan minuciosa de en qué momento nace Jesús por este censo que ha nombrado Augusto, o sea que históricamente todo es comprobable. Y eso es lo que él pretende. Esto es de una importancia enorme porque ciertamente Dios ha entrado en la historia del hombre. Cristo no es una teoría, como muchas personas lo es como una especie de abstracción interpretable que cada tiempo y cada moda lo va a interpretar a su manera. No, Cristo está ubicado en el tiempo. ¿Ven? Y hay una plenitud que dice San Pablo, y es en el momento donde Dios entra en contacto con el hombre en la historia para dar unos parámetros que yo voy a vivir en el tiempo. Muchas veces parece que esperamos a ser buenos cuando vaya al cielo, ¿verdad? No, es para ahora, aquí y ahora. Lo que Dios va a hacer en Cristo es enseñarme a vivir aquí y ahora. Ha entrado en el tiempo. Por eso San Lucas lo ubica en el tiempo y tiene varios momentos en su Evangelio donde no hay pérdida. Por las referencias históricas nos ponemos en el lugar. Bien, el hecho de que no hubiese sitio en la posada, nosotros lo interpretamos con las famosas posadas, ese rechazo, ¿no? ¿Cómo va a haber? No puede haber rechazo, ¿por qué? Porque para empezar, todos son parientes, todos son descendientes de David, todos descienden de Belén, por eso están ahí. Todos han ido a apuntarse porque todos son del mismo sitio. Luego todos son familia. ¿Cómo los van a rechazar? Y más una parejita tan simpática como serían San José y la Virgen María en esas condiciones. Lo que no hay es sitio. ¿Por qué? Porque es una avalancha. Se ha llenado esto de gente ante este llamado, y entonces lo que hacen es prestar lugares, patios, donde cada uno entra con su burrito, y acampa allí, y así es como se reúnen. Eso es la forma de, claro, una mujer embarazada, en donde la ponen. Este es el problema. O sea, ¿dónde? Pues el único sitio que encontraron aislado, recogido, pues era pues ese pesebre, ese establo, ¿no? Y por eso, o sea, que no es por rechazo, por tal. El rechazo va a venir después. Como dice San Juan, esta luz que ha venido al mundo va a ser rechazada. Pero eso ya es otra cuestión que la hemos unido un poco a este momento, pero en realidad este momento no tiene ese matiz, sino que sencillamente, ¿pero qué ocurre? Bien, pónganse en el lugar de la Virgen María y de San José. La Virgen María sabe quién está en su vientre, y San José también, porque se lo ha dicho. ¿Ven? Y sabe y cree en la providencia divina. Y entonces está viendo que en ese movimiento está la providencia divina. Por eso guardaba todas estas cosas en su corazón. O sea, el hecho de que la entrada de Dios sea de esta manera, ¿ven? No es una casualidad, como no va a ser casualidad la cruz, sino que está en el plan divino. Y así es como lo ve María. Yo me imagino que San José estaría más nervioso, pero ella diría, bueno, este es el plan de Dios. No lo conocemos. María vive en la fe. Y dice, pero el hecho es de que quiere nacer de esta manera. ¿Ven? Y entonces esa especie de paz interior, de decir, estoy en la voluntad de Dios, estoy ante el misterio de Dios. María vive el misterio de Dios.
¿ven? Y entonces, evidentemente, son unos movimientos que luego los va a acoger, los acoge en su corazón, y de ahí es de donde se va a elaborar, como hacemos todos. ¿Ven? Pero está ante el misterio y acepta el misterio. Dios va a nacer en un establo y va a ser puesto en un esto. La prueba de que eso era así es que los ángeles lo avisan, por otra parte, que esta señal es la que les va a llevar hasta ese niño. Por lo tanto, ciertamente está en el plan de Dios, es la voluntad de Dios. Entrar en la historia del hombre de esta manera. Y entra, repito, como maestro, como ha dicho San Pablo, a enseñarnos me lo está diciendo todo. Y no podemos, por eso les digo, la fiesta de Navidad, evidentemente, eso es de volverse loco, de locura, ¿no? Sentirse rescatado, sentirse elevado, sentirse acogido de esa manera, sentirse transformado. Ya digo, no hay bombillitas suficientes para que mostremos esa alegría y esa... Pero dentro de todo eso está este cambio y esta transformación. O sea, que no es una alegría vana, un mero, pues pasarlo bien por pasarlo bien, sino mucho más profundo. El hombre ha sido iluminado, el hombre por fin ha encontrado ese camino que viene buscando, ¿ven? Y que Dios se lo ha dado a conocer. Pero, fíjense, siempre lo mismo. Un ángel se les presentó, la gloria del Señor los envolvió y se llenaron de gran temor. No es el temor terror, es el temor propio, por eso San Lucas, repito, recoge los ingredientes de las manifestaciones divinas. Es el mismo esquema que aparece varias veces en la revelación. ¿A qué se refiere? Se refiere a que el ser intelectual, ante lo que le sobrepasa, queda sobrecogido. Eso nos pasa a todos. Entonces, gran temor porque es algo que está tan fuera de lo que son mis capacidades sensoriales que entonces estoy perdido. Como ser inteligente no tengo por dónde conducirme. El ser inteligente quiere tener siempre dominio de la situación. Si yo estoy en una habitación oscura y no sé si dar un paso más es estrellarme contra una pared o caerme por un barranco, ¿qué hago? Me paralizo. Es lo propio del temor. El temor paraliza. Y entonces, ¿qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el ser intelectual ya ha perdido, ha llegado hasta el punto donde puede llegar. ¿Ven? Entonces estamos, como decíamos también estos días, ante el misterio. Y acostumbrémonos a estar ante el misterio, sorprendámonos ante el misterio y actuemos ante el misterio. El racionalismo de hoy en día todo lo quiere como centrar en su conocimiento, y no, las cosas de Dios, Pedro, piensas como los hombres, no como Dios. Estamos empeñados en rebajar el Evangelio a algo comprensible, vivible. Sin mí nada podéis. A veces entras en discusión o quieres hablar, dialogar con alguien, ¿verdad? Y viendo la situación, le dice, mira, primero haz una buena confesión y luego nos sentamos a hablar todo el tiempo que tú quieras. Porque estamos hablando en idiomas distintos. Tú estás intentando convencerme de no sé qué cosas, pero no eres capaz de enfrentarte al misterio. ¿Por qué? Porque a ese misterio me voy a enfrentar gracias a la acción del Espíritu de la verdad, del Espíritu Santo. Si yo no dejo que el Espíritu Santo actúe en mí, no tengo capacidad para enfrentarme al misterio. Por eso hay esa crisis tan tremenda hoy en día. Una crisis espiritual, pero en todas las religiones. Quiero decir que no solamente es en la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque no me siento, diríamos, llamado a enfrentarme al misterio, a penetrar en una realidad que me supera. Más con la soberbia. La soberbia no quiere aceptar jamás, que es lo que pasa con el racionalismo, etcétera. No quiero aceptar aquello que a mí se me escapa. ¿Por qué? Porque yo tengo que tener las riendas de todo. Con Dios no. No temáis, os traigo una buena noticia, el Evangelio. O sea, que el Evangelio, diríamos, en principio, cuando yo lo oiga, cuando entienda cuál es el plan de vida que me trae ese niño en un pesebre, me va a sobrecoger, me va a extrañar, se me va a escapar de las manos, voy a decir, esto es imposible. Y si no lo capta, si es que no he oído el verdadero Evangelio.
Fíjense el empeño de hoy en día de hacerlo tan fácil, tan entendible, tan que todo el mundo se sienta. Eso es totalmente contrario a lo que es el Evangelio, como buena nueva. Entendible en el sentido de que son palabras que entendemos, pero nos está presentando, piensas como los hombres, no como Dios. Nos está acercando al misterio de Dios, nos está abrazando al misterio de Dios. ¿Ven? Os traigo una buena noticia, no temáis. Una gran alegría, el Mesías, el Señor. Y, repito, la gran señal. ¿Ven? Es una señal no caprichosa, no casual, sino totalmente determinativa. El plan de Dios se dibuja sobre un niño envuelto. A ver, no era tan extraño que esto ocurriese. Pensemos que estamos hablando de unos pueblos y en unas condiciones determinadas, dado además la avalancha, en fin, o sea que era una situación, pero no deja de ser anormal. Imagínense la Virgen María con qué fervor y con qué amor habría preparado pues lo que prepara toda madre. Eso primero que se utiliza para los niños, que no le voy a poner nombre porque no sé cómo se llama, pero todas esas cosillas que se suelen utilizar, y más ellos que ya saben que envuelven a los niños como los envuelven, etcétera, pues con qué irían con todo eso en el burrito sin duda alguna porque sabía que se acercaba el tiempo. Y entonces estaría con tanta ilusión y encontrarse de repente en esta situación, bueno, abandonada al plan de Dios, lo que luego va a tener que hacer al pie de la cruz. ¿Ven? O sea que va a ser la misma experiencia que se va a proyectar a lo largo de toda su vida. Y eso no quita esa exultación, esa alegría y ese conocimiento profundo del gran amor manifestado en Dios, por Dios, en el hecho de darnos esa criatura, como anunciaba Isaías, donde todo lo del hombre va a quedar iluminado. Pues ojalá, ya digo, aprovechemos muy bien este tiempo, son unos días especialísimos y que nos llevan a tomar unas determinaciones que a lo mejor en otro momento no nos las planteamos. ¿Ven? Pero hay que pasarse horas mirando a ese niño en el pesebre para que entonces caigamos en la cuenta de muchas cosas, que muchas veces ingenuamente y de buena manera, pero no nos permiten dar ese paso y ese movimiento decisivo en orden a ser lo que realmente el mundo necesita, verdadera luz, para poder no solamente nosotros, sino poder ayudar a los demás a llegar a esa plenitud que es Dios.